Comienza Efecto Mariposa, un viaje hacia la transformación, un espacio en el que Bienestar Universitario te acompaña. Les damos la bienvenida a Efecto Mariposa, el programa institucional de bienestar universitario. Manejar y modificar nuestras respuestas emocionales de manera efectiva es un gran desafío en estos tiempos. Se dice también que lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Es más, investigaciones han demostrado que suele ser más determinante la inteligencia emocional que el coeficiente académico en lo que tiene que ver con el éxito personal. Tenemos que aprender a lidiar con situaciones que en ocasiones resultan incómodas a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar, laboral. Y para iniciar hoy vamos a estar como en los extremos, ¿no? Vamos a iniciar con un ejemplo como muy básico y elemental, que puede ser muy común a nivel institucional, empresarial y demás. Pasas gran parte del tiempo en el trabajo, es decir, que tu día a día también está muy definido por ese entorno laboral. Nos encontramos en esa vorágine en la que compañeros que llegan, a veces directamente ni siquiera hay un saludo de buenos días, compartes jornada todo el tiempo con ellos. ¿Cómo se logra construir un buen clima organizacional cuando se trata de trabajar en equipo, de establecer una comunicación asertiva, si ya de entrada no hay el mejor comienzo? Lamentablemente esto es muy habitual en la capital del departamento de Boyacá. Por ejemplo, vas a un almacén, a un local a comprar algo y ya directamente la actitud de quien te atiende directamente te saca corriendo, como que no quiere saber más nada. Y si también tienes que hacer un trámite, bien sea en una entidad oficial incluso, bueno, también privada, ¿no? Capaz que es indistinto eso, también te contestan de una manera tal que directamente ya no quieres volver a preguntar nada. ¿Cómo nos manejamos en estos casos con gente que yo no sabría cómo catalogarla, ¿no? Si maleducada, desentendida, pero esto se ha vuelto como muy común. Es más, traté el tema porque esta semana me ha sucedido a mí, pero también lo he escuchado a muchas personas. ¿Qué podemos decir al respecto? Le preguntamos a una de nuestras invitadas, Natalia, del programa Mentalízate con la Vida. Bienvenida. Hola Joana, muchísimas gracias nuevamente por tu invitación. Ya llevamos varias invitaciones aquí en Efecto Mariposa, entonces muchísimas gracias. Respecto a tu pregunta, pues lo primero es también entender que el hecho que las personas actúen de cierta forma también dice mucho sobre cómo están gestionando sus emociones, ¿no? El hecho de una mala mirada, un mal gesto, como un lenguaje corporal que si bien no es explícito de palabras, pero sí ya comunica mucho respecto a su mundo emocional, su parte interna de lo que pueda estar pasando, sucediendo, y pues su forma de expresión puede ser un poco eso, ¿no? Mostrarse hostil porque no está gestionando adecuadamente, pero está mostrando sus emociones de cierta forma. Y por otro lado, pues también tener claro que no podemos tener el control de lo que los demás hacen, ¿sí? Podemos tener solamente el control respecto a nuestra conducta, a cómo reaccionamos nosotros también de pronto a ciertas reacciones de los demás, mas no podemos controlar que la otra persona sea alegre, me sonría, me dé los buenos días todos los días, ¿sí? Eso es muy difícil, no se puede lograr. Claro, no podemos tener bajo control las emociones de otros, pero sí las propias. Exacto, las reacciones que tenemos hacia el comportamiento de los otros. Y eso hace parte precisamente de lo que hemos querido abordar hoy, es la regulación de las emociones, ¿no? Para poder tener calidad de vida. Así es. La gente después de la pandemia está como metida en una burbuja, se ubica en su lugar de trabajo, es como que el mundo no existe y haces parte del mundo también. Hay como una especie de barrera que parece como que no infranqueable, llamémosla así, que no se puede pasar, y eso de cierta manera es medio triste en cuanto a que denota que se está de cierta forma perdiendo esas habilidades sociales y evidentemente impactan a nivel emocional, considerando que se pasa gran parte del día en el lugar de trabajo. ¿Qué dirías al respecto? Le preguntamos a otra de nuestras invitadas, profesional en psicología, Ángela López, de Bienestar Universitario Virtual. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estaba pensando justamente en esta pregunta y creo que la pandemia nos hizo distanciarnos socialmente y que efectivamente, como tú lo decías, nos perdamos habilidades sociales que son importantes dentro de nuestro entorno, sea laboral, sea familiar, sea social, sea lo que sea. Y precisamente cuando
estabas haciendo esta pregunta, considero que las habilidades, más bien, las habilidades sociales son importantes en el relacionamiento social, como su palabra bien lo dice. Y cuando perdemos estas habilidades, entonces comportamientos como tener una conversación difícil se hace muchísimo más difícil, y eso hace que también nuestra gestión emocional sea mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema en el trabajo o en mi ambiente familiar o en mi ambiente social, entonces no tengo esa habilidad para tener una conversación difícil y mis emociones empiezan a guardarse. Entonces no puedo expresar lo que yo siento. Si yo siento ira, si yo siento desagrado, si yo siento tristeza y no soy capaz de poder expresarlo en una conversación difícil, pues entonces la gestión emocional va a ser mucho más complicada. Y esto pasa en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente familiar y demás. Es decir, que de cierta manera es como que huimos a nuestras emociones. Sí, en parte yo diría que siempre estamos tratando de evitar las emociones, más que todo hablando de emociones que nos hacen sentir algo desagradable, ¿no? Algún malestar. Siempre tratamos de evitarlas con hechos, por ejemplo, de voy a hacer de cuenta que no pasó, el decirme mentalmente como ya dejo de pensar en eso, ya no quiero pensar más en eso, ya no le voy a echar más mente. Ese tipo de cosas siempre nos están alejando en sí de el sentir la emoción y también de cierta forma el ver en realidad si estoy sintiendo esto, por qué lo estoy sintiendo, qué necesito resolver, qué necesito hacer. Bueno, ahora nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? Porque como que las emociones a veces son de extremos también, y precisamente es lo que por ahí queremos que puedan comprender, digamos, que nos están escuchando el programa. Vamos a la película estadounidense Harta, en donde a la protagonista la despiden de trabajo, la echan de su casa, le quitan a su hija, se encuentra al borde del abismo y se desborda emocionalmente. Ahí obviamente salen a flote algunos factores como, bueno, la pobreza, la precariedad, la acumulación de injusticias, el racismo y, bueno, tantas variables que se conjugan. Hay una sobrecarga de responsabilidades en un mundo cada vez menos empático, hasta que obviamente la protagonista colapsa en medio de tanto dolor y angustia. Este es un caso extremo que refleja hasta dónde nos pueden llevar estas situaciones límite y cómo las emociones nos pueden jugar una mala pasada y termina la reacción empeorando todo. Le preguntamos a Ángela este tema. Bueno, quien no ha tenido la oportunidad de verse esa película, este es su momento. Es una película que refleja muchísimo hasta qué punto la sobrecarga de toda nuestra vida pues nos lleva al desborde emocional. La protagonista muestra un caso que tú llamabas extremo, que yo a veces no lo considero tan extremo porque esas reacciones emocionales hacen parte de nuestro día a día y no es normal. No es normal tener esa gestión emocional, y creo que precisamente el poder regularnos y el poder transitar el malestar de una manera saludable pues nos ayuda a afrontar muchísimo mejor cualquier situación, que como es muy bien sabido, pues entonces esto hace parte de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Problemas familiares, problemas laborales, problemas con nuestra pareja, con nuestros amigos, y precisamente pues efectivamente refleja una situación muy desbordante y unas situaciones límites que llevan a la protagonista a desregularse completamente, hasta el punto de disociarse, porque ella al final de la película, no sé si lo recuerdas, al final de la película pasa un evento con su hija y como que toda la historia tiene un giro, da un giro de 360 grados, y entonces ella se disocia de esa realidad, y eso es lo que muchas veces nos pasa en momentos de crisis, que nos disociamos, nos desrealizamos y nos despersonalizamos al punto de yo no tengo la capacidad de gestionar el malestar que estoy viviendo y de afrontar situaciones que hacen parte de la vida cotidiana. Me surge una pregunta también precisamente con respecto a esto, y es que si tiene que ver en algo como el aislamiento, que la persona quiera como llevar en soledad esa situación y no buscar contención en algún lado, ¿no? Porque también a lo largo de la película, no la vamos a spoilear porque de pronto muchos no la han visto, pero sí, claro. Si de pronto ella hubiera tenido a alguien que la escuchara, que la acompañara, que la contuviera, capaz que hubiera sido distinto la reacción, ¿no? Eso hace parte de una muy buena estrategia de regulación emocional, ¿no? Nuestras redes de apoyo. Pero cuando no existen redes de apoyo, entonces tenemos que afrontarlo
de manera muy personal, que ahí vienen algunas estrategias que podremos hablarlas más adelante, pero claro, las personas, digamos en este momento que ahora todo el mundo dice sobre el lugar seguro, ¿cuál es tu lugar seguro? ¿Cuál es el lugar al que vas, a la persona a la que vas cuando estás con mucho malestar? Es justamente esto. Y claro que sí, las personas son una muy buena estrategia de afrontamiento, pero cuando no estamos solos, la película también nos invita a eso. Cuando nadie está a nuestro lado, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿cómo afrontamos estas situaciones? Bueno, y también volvemos al inicio, en las formas de comunicar, ¿no? Porque también a veces no es lo que se dice, sino cómo se dice y desde qué lugar te lo dicen. De acuerdo. Bueno, para los oyentes que de pronto han atravesado así alguna situación de desborde emocional, que vienen atravesando así como reacciones que no son las que corresponden, podemos darle como un kit así de primeros auxilios por frente a cuando ya están, digamos, al límite de explotar por algún tema particular que los desborda emocionalmente. Sí, claro que sí. Digamos que ahí va a depender mucho también de la reacción, ¿no? Por ejemplo, si tu desborde emocional implica mucha reacción fisiológica, es decir, sientes mucha taquicardia, sientes náuseas, te cuesta respirar, bueno, para ese tipo de reacción, lo ideal es primero precisamente calmar el cuerpo, y para eso hay estrategias, por ejemplo, una ducha fría o una ducha caliente, pero pues en mi caso siento que recomiendo un poco más la ducha fría porque en lo caliente a veces siento que no podemos tener tanto control y también puede ser contraproducente. En cambio, pues una ducha fría pues es más fácil de regular. Eso como que nos ayuda a salir un poco de ese choque en el que estamos a nivel fisiológico, o si no puedes tomar la ducha, puedes tener un hielo en la mano que te hace como volver a conectar con el momento presente. El hecho de pronto si estás por la calle y estás como muy alterado, sientes esa taquicardia, esas palpitaciones, el hecho de centrar tu atención en otra cosa, de pronto fijarte en un objeto que hay, describirlo mentalmente, su color, su forma, de pronto si sientes algún olor, cosas sencillas que tampoco implican necesariamente llamar al psicólogo o demás, o depende también la situación, pero que las podemos hacer y están a la mano. Bueno, y en el caso que digamos nosotros como Bienestar Universitario trabajamos mucho también el tema de prevención de cierta manera, kit emocional para aquellas personas que de pronto están ahí como al borde pero quieren prevenir, ¿no? Que llegan a tener una reacción sobresaltada. ¿Qué recomendaciones o consejos les podemos dar? Bueno, cuando ya estamos como en el borde de la crisis emocional, siempre doy el consejo, y aquí hago una cuña publicitaria a nuestras líneas de emergencias psicológicas, precisamente porque acá en Boyacá tenemos 2 líneas de emergencia muy buenas, con atención de 24 horas, que es la 106 y la 40 segundos, que cuando tenemos un desborde emocional y no en el momento las estrategias que usamos realmente no nos están funcionando, podemos acudir a esas líneas. Decir, estoy en crisis, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, y yo sé que las y los psicólogos de las líneas pues actuarán de manera muy eficiente a la crisis. En otro lado, pues es también reconocer que hay que anticiparse a esas crisis. Entonces, si están siendo muy recurrentes, o de pronto que hay momentos, estás en un momento de vulnerabilidad de tu vida y que muy probablemente van a venir más y más crisis, o que cualquier cosa detona una crisis, pues hay que anticiparse a esas crisis y hay que tener un kit de emergencia emocional, lo llamaría yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejercicios de respiración que a veces las personas los dejan pasar por alto, pero son tan importantes para poder regular lo que decía Natalia, toda la activación fisiológica. Estrategias también como la meditación o el mindfulness es muy importante. La relajación muscular progresiva también es una estrategia muy buena. Hay personas que también les funciona salir a caminar, pero si la crisis está lo mismo, desrealizada, despersonalizada, obviamente eso no es recomendable. Por ejemplo, en esos casos también una actividad física intensa, no necesariamente como que te vayas al gimnasio, sino una actividad física corta en tiempo, por ejemplo 10 minutos, salir a trotar, salir a correr, saltar lazo, algo intenso que te haga liberar como esas endorfinas necesarias para esos momentos. O sea, de cierta manera una actividad que te ayude como a regularte y bajar un cambio de ese estado como... Exacto, de forma natural, tú le estás dando como a tu cerebro esa partecita que le hace falta, esa sustancia que le hace falta en este momento, y es natural. Y otra cuestión que se me ocurre también en el marco preventivo es que hay ciertas situaciones que se encadenan y que la persona ya empieza a identificar que le pueden generar de acuerdo, desborde, ¿no? Exacto, por ejemplo, hablemos de en lo académico.
un examen, un parcial. Si yo ya sé que esta materia me está costando, que cuando tengo que hablar en público, presentar puntualmente un trabajo, algo escrito de cierta materia, pues desde antes me anticipo, me preparo, hago un ejercicio de respiración, me distraigo con una meditación, bueno, me preparo para esa situación y que de pronto ese desborde no sea tan alto, sea más fácil regularlo. Entonces, no esperar hasta que ya esté en el momento de la crisis de ya nada me funciona, sino que yo tengo un plan de acción para tener control de mi propia conducta. O sea, no esperar a que sea ya demasiado tarde, que mejor dicho ya pues. reaccioné y ahora ya no puedo cambiar lo que hice. Así bueno, es. Finalmente para nuestra querida comunidad universitaria, funcionarios, docentes, estudiantes, ¿a dónde pueden recurrir? En el caso de la UPTC, bueno, de nuestra querida institución, en caso de que necesiten pedir ayuda por un tema de empezar a regular las emociones y de manejar situaciones desbordantes. Bueno, pues desde el programa Mentalízate con la Vida, todos los semestres ofertamos un programa de regulación emocional, pues que si bien no es algo para que vayas cuando estés en crisis y demás, sino que es un proceso en donde vas a aprender diferentes estrategias para regular las emociones, pues también hay líneas específicas para las crisis emocionales o dirigirse a la línea de salud, la oficina de salud. Ahí, cuando una persona está en crisis, puede ser atendida por un psicólogo. ¿Y desde Bienestar Universitario Virtual? Bueno, desde Bienestar Universitario Virtual ofrecemos todo lo que es las líneas de consejería psicológica. Entonces, lo mismo, no es de pronto sí se puede gestionar en el momento de la crisis, pero no esperar hasta la crisis, sino que se puede hacer un trabajo, un proceso un poco de 2, 3, 4 sesiones en donde aprendamos algunas estrategias muy puntuales, muy personalizadas para cada caso y donde vamos a hablar qué es lo que detona la crisis, cómo manejar la crisis desde la parte ideográfica, desde qué te funciona a ti y qué realmente no te está funcionando. Bueno, agradecemos a las profesionales en el área de psicología de bienestar universitario por habernos acompañado en el día de hoy y esperamos pues tener un buen comienzo el segundo semestre académico, precisamente estos tips para poder ayudar y colaborar a quienes están preparándose para el ingreso. Vale, muchísimas gracias. Agradecemos también a nuestros oyentes por habernos acompañado en 104.1 FM UPTC Radio y los esperamos el próximo lunes. Feliz tarde. Hasta aquí llegó un viaje hacia la transformación, Efecto Mariposa, un espacio en el que Bienestar Universitario te acompaña.